Ramón Valdés, actor y comediante mexicano. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, Ciudad de México, 2 de septiembre de 1924, Ciudad de México, 9 de agosto de 1988. Conocido como Ramón Valdés, fue un actor y comediante mexicano. Es conocido principalmente por haber interpretado al personaje de Don Ramón en la serie El Chavo del Ocho, en 1973. Sus habilidades para la comedia reflejadas en algunos de sus trabajos lo respaldaron hasta el punto de ser valorado como uno de los mejores comediantes de México. Nacido en Ciudad de México, se crió en el seno de una familia humilde y numerosa. Hizo su debut como actor en 1949 con un papel en la película Calabacitas Tiernas, filme en el cual apareció junto a su hermano mayor Germán Valdés, conocido como Tintán. Gracias a él, Ramón se interesó en el mundo artístico e inició su propia carrera de la mano de Germán, ya que éste le ayudó a conseguir papeles menores o extra en varias películas producidas durante el transcurso de la época de oro del cine mexicano. Ambos además tuvieron otros dos hermanos que igual se dedicaron a la actuación y la comedia, Manuel el Loco Valdés y Antonio el Ratón Valdés. En 1968 conoció a Roberto Gómez Bolaños, con quien comenzó a trabajar en programas como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, 1968 Chespirito, 1970 El Chapulín Colorado, 1973 con varios papeles. Sin embargo, fue en la producción El Chavo del Ocho en 1971 donde Valdés ganó fama internacional, pero abandonó el proyecto en 1979. Hizo un breve regreso al mismo en 1981, siendo este su último año, y trabajó en conjunto con Bolaños en 1982. Protagonizó la serie venezolana Federico con Carlos Villagrán y 6 años después trabajó nuevamente con él en Ake Kiko 1987, aunque ambas fueron un derivado inesperado en El Chavo del Ocho. Ninguna de las dos producciones recabó la popularidad de la emisión de Bolaños. Tras padecer algunas enfermedades, falleció en 1988 a los 63 años de edad. Décadas posteriores a su muerte, Valdés logró ganarse un estatus como persona de culto gracias a su personalidad como Don Ramón. Esta hazaña la alcanzó principalmente en Brasil, donde su personaje es conocido como Seu Madruga y se le considera como un ícono pop de la cultura brasileña. Biografía y carrera. 1924-1949. Primeros años y oficios varios. Ramón Esteban González Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1924 en Ciudad de México, siendo hijo de Rafael Gómez Valdés y Angelini, un agente de aduanas, y Guadalupe Castillo, una ama de casa. Cuando Ramón tenía 2 años de edad, sus padres decidieron emigrar a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde también se llevaron a sus 9 hermanos: Germán, Manuel, Antonio, Rafael, Guadalupe, Pedro, Armando, Cristóbal y Amanda. Esta última mencionada falleció a temprana edad. Todos los hijos del matrimonio tenían su propio sobrenombre y así Ramón era conocido como Moncho. Al crecer, Valdés se desempeñó en múltiples actividades y oficios que le aparecían al momento mismo en los que era inestable, por lo que a menudo afrontaba problemas económicos. Durante esa etapa, su hermano mayor Germán trabajaba como locutor
en una radiodifusora local, de hecho que lo llevó a participar en películas, lo cual fomentaría un cambio en la vida de Ramón. 1949-1956, época de oro del cine mexicano. La carrera de Valdés comenzó durante el transcurso de la época de oro del cine mexicano, participando en la película Calabacitas Tiernas de 1949. Ese mismo año actuó en la película Soy Charro de Levita, Novia a la Medida y El Rey del Barrio. A inicios de la década de 1950 siguió apareciendo al lado de su hermano Tintán en La Marca del Zorrillo y Sinbad el Mareado. En 1951 participaría en 3 películas, realizando cameos y algunas partes colaborando en el guión junto a la interpretación de personajes secundarios. En 1952 grabaría junto a su hermano mayor y el director mexicano Gilberto Martínez Solares la película Las locuras de Tintán, que recibió una reseña negativa de Emilio García Riera en Historia Documental del Cine Mexicano, 1951 y 1952, el cual criticó el guión de la película diciendo que Germán Valdés pagó cara la sustitución de su buen argumentista habitual Juan García por un humorista tan calamitoso como lo era Carlos León, poniendo como ejemplo chistes como el personaje de Valdés diciendo siempre he de andar en líos de faldas mientras estaba en la falda de un volcán. En 1953 actuaría en 3 películas, tomando un papel protagonista en Dios los cría. Al año siguiente actuó en la película Mulata, junto a Ninón Savilla y Pedro Armendáriz. En 1955 sería parte del elenco del apoyo para la película Escuela de Vagabundos y La vida no vale nada, protagonizadas por Pedro Infante, y siendo las primeras cintas en las que no actuaría al lado de su hermano mayor Tintán y el director Martínez Solares. En 1956 Valdés seguiría actuando como personaje secundario en la película Una movida chueca dirigida por Rogelio A. González. Este mismo año volvería a rodar 4 películas junto a su hermano mayor Germán. Además tendría un papel extra en la película El Inocente, donde actuaría junto a Pedro Infante y Silvia Pinal. 1957 a 1967. Continuación con papeles menores. En 1957 participó junto a Germán Valdés en Las aventuras de Pito Pérez, la primera cinta junto a su hermano sin la dirección de Martínez Solares. Al año siguiente actuaría junto a la rumbera cubana María Antonieta Pons en las películas Las Mil y Una Noches y La Odalisca número 13, esta última junto al dúo Viruta y Capulina, y a mediados de ese año el guionista y actor Roberto Gómez Bolaños lo llamó para ser parte del elenco de su película 3 Lecciones de Amor, siendo este su primer contacto con Chespirito. A inicios de la década de los 60, trabajó en la película Vivir del Cuento. El mismo año actuó en la cinta Variedades de Medianoche y también participó en Tintán y las Modelos y El Fantasma de la Ópera. En 1961 intervino en 6 películas, destacando en El Duende y yo, junto a su hermano Germán y María Esquivel. En 1962 hizo en 7 películas interpretando personajes primarios en 2 de ellos, además de compartir reparto con Eulalio González, María Elena Velasco y volver a actuar junto a Pedro Armendáriz en Los valientes no mueren, Viruta Capulina, en la película En peligro de muerte, dirigida por Roberto Gómez Bolaños. Al año siguiente tomaría un papel
protagonístico en la película bíblica El tesoro del rey Salomón, al lado de Germán Valdés, Fanny Kaufman, Vitola y Ana Beta Lepe. Participaría en 2 películas más y tendría un papel secundario en la película Entrega Inmediata, junto a Cantinflas. Y en 1964 estuvo en 5 películas dándole mayor efectividad a sus personajes. Al año siguiente participó en 9 películas, siendo de talla protagonística en la película El Pecador, en la cual rompió créditos junto a Joaquín Cordero, Marga López, Arturo de Córdoba y Pina Pellicer, actriz que falleció antes del lanzamiento de la cinta. En ese año volvería a compartir roles junto a Cantinflas en la película El Doctor. En 1966 actuaría 3 películas, mostrando más protagonismo en la película El Falso Heredero, en la cual compartió créditos junto a José Jiménez, Fernández, Cesáreo y Quesadas Cubillas, Pulgarcito, Miguel Ángel Álvarez y Sara García. A mitad de 1967 grabó la película Corona de Lágrimas, protagonizada por Marga López y Enrique Lizalde, y al año siguiente grabaría 2 películas, siendo protagonista en El Aviso Inoportuno. Además de que en cada segmento de la película, donde los personajes encuentran un empleo, son acompañados de alguna personalidad del cine y televisión de la época. Además filmó en ese año la cinta El Cuerpazo del Delito, donde actuaría junto a Roberto Gómez Bolaños en el segundo episodio titulado La Rebelde. Sin embargo, en su estreno se llevó a cabo recién el 9 de julio en 1970. Ramón Valdés y Roberto Gómez Bolaños Chespirito hicieron amistad durante la filmación de esta película. Ese año grabaron junto a Hilda Aguirre La Hermanita Dinamita con Tintán, Valdés, Chanoc, En las garras de las fieras y los polivoces de Allí Madre, de Roberto Gómez Bolaños. 1962 a 1982, colaboración con Roberto Gómez Bolaños y éxito. En 1968 el guionista, director, actor Roberto Gómez Bolaños Chespirito, que había trabajado con Viruta y Capulina, se encontraba armando el elenco de un nuevo programa de televisión. Como era admirador de Valdés, le llamó para que se integrara al equipo. Así, ese mismo año, Valdés empieza a trabajar en la serie Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, junto con Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. En 1972, ese programa se transformó en Chespirito, que duró hasta 1973 en su primera versión emitida. En 1971, Valdés, que había entablado amistad con Bolaños, pasó a formar parte de la comedia El Chavo del Ocho, dirigida por Enrique Segoviano, donde encarnó el papel de Don Ramón, un habitante de la vecindad caracterizado por su holgazanería y exagerada vagancia, pero en especial por su eterna confrontación con el señor Barriga y doña Florinda. Aunque en el fondo era un personaje de gran corazón y ternura, Gómez Bolaños le ofreció el personaje pensando que era el actor ideal para darle vida, ya que su idea era que Valdés actuara como acostumbraba a hacer en su vida cotidiana, o como le especificó Gómez Bolaños: sé tú mismo, con lo que con tu popularidad se consolidó y creció dimensiones que nunca consiguió en otros proyectos. Ese mismo año volvería a grabar con Mario Moreno en el largometraje El Profe. Además aparecería en la tercera temporada
de la serie de televisión mexicana de comedia La situación de los Berli del Peralvillo, perdón. En 1972 comenzó El Chapulín Colorado, una comedia también dirigida por Gómez Bolaños. En ella realizó las interpretaciones de Super Sam, El Rascabuches, Pirata, Alma Negra, Tripa Seca y El Peterete, en ese último haciendo comparsa con el Chompiras, así con los programas en los que participó bajo la dirección de Roberto Gómez Bolaños. Valdés experimentaba lo que nunca antes había sentido, el reconocimiento y protagonismo que nunca tuvo junto a su hermano Tintán, con quien grabaría ese mismo año la película Chanoc contra el tigre y el vampiro, además de tener un papel secundario en Hijazo de mi vidaza, película protagonizada por Eduardo Manzano. Al año siguiente, Valdés volvería a grabar junto a Manzano la película Entre pobretones y ricachones, y además seguiría participando en la película de aventuras de Chanoc de Humberto Gursa titulada Chanoc y las tarántulas. Allí Ramón Valdés participaría en una película por primera vez junto a su sobrina Rosalía Valdés, producida y protagonizada por su hermano Germán, y siendo esta la última película que grabó junto a él, ya que este fallecería a causa de un coma hepático derivado de un cáncer de páncreas. En 1929, el 29 de junio de 1973, tras este hecho, Ramón estuvo de duelo sin poder grabar ninguna película. Al año siguiente, en 1975, Valdés volvería al rodaje de Chanoc en el famoso de las serpientes, tomando el papel de Tsekum Paloyan, personaje que interpretaba su fallecido hermano Germán. Luego retomó el mismo papel en el largometraje Chanoc en la Isla de los Muertos. Al año siguiente se estrenaría una de las primeras películas de Chespirito junto a su elenco popular El Chanfle, dirigida por Enrique Segoviano, donde Valdés interpretaría a Moncho Reyes, entrenador del equipo de fútbol de Club América. Ese año grabaría junto a Carmen Salinas y Rafael Inclán El secuestro de los 100 millones. Participaría en un rodaje de esta primavera, protagonizada por el célebre cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, y continuaría siendo protagonista de una nueva película del personaje de aventuras Chanoc. Problemas y separación laboral con Bolaños. A pesar de la fama y el reconocimiento, en 1979 renunció de los dos programas de Chespirito. Algunos rumores indicaron que esto habría sido producto de desacuerdos surgidos debido al salario, mientras que otros afirman que fue por solidaridad con su colega y amigo Carlos Villagrán, o por diferencias personales entre sus compañeros de trabajo que se hacían cada vez más fuertes y finalmente conllevaron a una separación definitiva. En una entrevista, Esteban Valdés, hijo del actor, declaró que la salida de su padre se había debido a Florinda Mesa, pareja de Gómez Bolaños. Quería tener el control absoluto sobre el programa. Esta situación habría causado incomodidad a Valdés, que prefería recibir órdenes únicamente de Gómez Bolaños. Su dimensión siguió a la de Villagrán, ocurrida a fines de 1978. Sin embargo, la verdadera razón se debe a que recibió en abril de 1979 una beneficiosa oferta de un circo, lo que le llevó a alejarse temporalmente del elenco. Valdés solo llegó a filmar 2 episodios del Chavo del Ocho y 9 en el Chapulín Colorado en la temporada de 1979, trabajando alrededor de 3 meses para luego dedicarse a otros proyectos personales.
2 años después, en 1981, Valdés regresó al programa de Chespirito, donde trabajó nuevamente con Gómez Bolaños durante un año. En esta nueva oportunidad, Valdés volvería a interpretar a Don Ramón en El Chavo del Ocho, así como a otros antiguos y nuevos personajes de diversos sketches del programa, excepto al de del Peterete, ya que en ese entonces el compañero del Chomperas en Los Caquitos era el Botija, desde 1980, interpretado por Edgar Vivar. En este caso, Valdés tomó otro rol, el del licenciado Morales, aunque únicamente apareció en un solo sketch del segmento. Valdés se mantuvo incorporado al elenco desde marzo hasta noviembre de 1981, cuando nuevamente se retiró, apareciendo en algunos sketches previamente grabados en 1982 y 1983. Entre esa serie de problemas, Valdés continuaría su proyecto actoral en la película de aventura y comedia OK Mr. Pancho, donde compartiría cartelera con María Elena Velasco. 1982 y 1988, proyecto con Carlos Villagrán, últimos trabajo. 1982, alejado definitivamente de Chespirito, acompañó a Carlos Villagrán en su proyecto realizado en Venezuela, la comedia Federico, producida y transmitida en RCTV. En dicha serie personificó a Don Moncho, pero debido a la baja audiencia, solo participó en la primera temporada del programa y luego volvió a México, donde grabó la película El más valiente del mundo. Ese mismo año filmó Los gatilleros del diablo. En 1985 colaboró con el cantante Luis Miguel para realizar el proyecto Luis Miguel Aprendiz de Pirata. En 1987 regresó a la televisión mexicana con su excompañero de actuación Carlos Villagrán en Ake Kiko, retomando a su personaje de Don Ramón, aunque a diferencia de su papel en El Chavo del Ocho, en esta serie Don Ramón era el administrador de una tienda de abarrotes y Kiko su ayudante. De acuerdo a Villagrán, la última escena que el actor grabó la realizó un año antes de que falleciera, destacando que en la misma entraba a un cementerio y se perdía en esa espesa niebla que se encontraba en un lugar para realizar la secuencia. Para el propio Villagrán esto significó la partida de Valdés, según él era ver a su amigo alejarse y desaparecer en la bruma blanca hasta perderse. Totalmente de vista fue algo premonitorio debido a su salud deteriorada. Valdés no pudo seguir actuando, por lo que dejó el programa ese mismo año. Ramón Valdés, actor y comediante mexicano. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo